Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Oaxaca Tiene Cultura? Sean bienvenidos y bienvenidas a otra cápsula más de Oaxaca en su historia. Yo soy Ernesto Martínez y les agradezco que estén viendo esta cápsula y que hayan visto todas las anteriores. Y hoy les quiero contar de una de las fiestas más emblemáticas de nuestro estado, de nuestra ciudad capital, en la época decembrina, en la época de diciembre, que es la Noche de Rábanos. Y vamos a contar un poco la historia de cómo surge esta tradición de la Noche de Rábanos. Para entender esto, primero tenemos que entender un poco la liturgia católica, cristiana católica. Vamos a rememorar un poco qué es esto del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a pensar en que antes, como en el siglo XIX, para poner una fecha, no existían las cenas navideñas como ahora las conocemos. Esta tradición es mucho más moderna o más actual, más hacia el siglo XX. Pero en el siglo XIX no existían las cenas navideñas. Pero sí las personas necesitaban comprar alimentos para la vigilia previa al nacimiento de Jesucristo. ¿Qué es la vigilia? Bueno, la vigilia es un momento en la Iglesia Católica, dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, en donde se deben de realizar acciones o actos de penitencia para esperar un momento mucho más fuerte, podríamos llamarlo. Tenemos dos momentos en la vigilia, de vigilia en la liturgia de la Iglesia. Una es la vigilia antes de la Cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa, y la otra era la vigilia antes del nacimiento de Jesucristo, para la preparación precisamente de esta fiesta litúrgica, que es muy importante, como lo es el nacimiento de quien para la Iglesia Católica es el Salvador del mundo. Pues bueno, la gente tenía que comprar alimentos para esta vigilia. Compraba pescado seco, que era parte de la dieta básica de la vigilia, y verduras, una serie de verduras que acompañaban las comidas de la vigilia. Entonces, para ello, en el siglo XIX, aquí en donde nos encontramos ahora, se ponían los puestos de pescado seco y de verduras. Recordemos que la ciudad de Oaxaca antes estaba dividida, bueno, todavía ahora, pero en el siglo XIX y siglos anteriores estaba dividida por barrios. Y cada barrio estaba especializado en producir algún artículo. El barrio de Jalatlaco, por ejemplo, había muchas curtidurías y producían pieles y producían artículos enfocados o encaminados a la piel animal. Y en el caso de Trinidad de las Huertas, ahí se producían verduras, se producían hortalizas, se producían legumbres. Y entonces las personas de ese barrio venían aquí al centro, aquí a donde nos encontramos ahora, a poner sus puestos de hortalizas, de legumbres, de verduras, de vegetales, para acompañar las comidas de la vigilia previa a la Navidad. Entonces aquí la gente venía a comprar su pescado, venía a comprar sus verduras, previo a, vuelvo a insistir, al día del nacimiento de Jesucristo. Entonces la gente se ponía aquí desde el 23 de diciembre, porque el 24 había la misa de gallo, que es una misa a la medianoche, precisamente entre la Nochebuena y la Navidad. Es la misa que anuncia el nacimiento de Jesús. Bueno, pues la gente venía aquí desde el 23, compraba su pescado, compraba sus verduras y se iba a su casa a consumirlas, a prepararlas, y el 24 venía a la noche a la misa de gallo y todavía había algunos puestos de verduras, de pescado seco, etc. Bueno, pues los vendedores de hortalizas de Trinidad de las Huertas comenzaron a hacer figuritas con sus verduras, comenzaron a adornar sus puestos para hacerlos más atrayentes a las personas que venían a consumir. Y entonces las personas empezaron a comprar no solo las verduras, sino también los adornos que hacían estos comerciantes de verduras para adornar sus casas. Las señoras, por ejemplo, venían y compraban estos adornitos que los horticultores hacían con las verduras para adornar la mesa de su casa y para adornar pues previamente a la Navidad. Es ahí donde surge la tradición de la Noche de Rábanos. Y se tiene registro que el primer certamen de la Noche de Rábanos se llevó a cabo en el año de 1889, finales del siglo XIX. Estamos hablando de que esta tradición tiene más de 100 años de existencia y que es una tradición que obviamente fue transformándose, fue evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy.
Al día de hoy, la Noche de Rábanos es un concurso en donde hay diferentes expositores que realizan esculturas con los rábanos y con otros materiales como el totomostle o la flor inmortal, y que realizan esculturas alusivas a las épocas decembrinas. Realizan nacimientos, realizan una serie de adornos o de esculturas relacionadas con la época decembrina, pero también realizan esculturas relacionadas con la identidad oaxaqueña y con las costumbres y las tradiciones. Podemos encontrar desde esculturas de la Virgen de la Soledad, de la Virgen de Juquila, podemos encontrar calendas, comparsas, podemos encontrar guelaguetzas representadas en esta festividad, en esta tradición de la Noche de Rábanos. Y bueno, al día de hoy, la Noche de Rábanos es un concurso en donde los diferentes expositores realizan su mejor esfuerzo y hay una serie de premiación a estos ganadores. Pero cuando hablamos de la Noche de Rábanos, ahí en el año de 1889, pues era una exposición para que la gente viniera a caminar por aquí, por el Zócalo, en ese entonces llamado la Plaza de Armas, y que después se llamara la Plaza de la Constitución, y que venía aquí a caminar cuando era también la misa de gallo, venía y veía las figuritas, compraba algunas para llevarse a su casa, pero no había como tal un certamen como el que conocemos ahora. Eso fue evolucionando y eso fue transformándose hasta el día de hoy. Y eso quiero que también nos quedemos con eso en esta cápsula de Oaxaca en su historia. Las tradiciones y las costumbres, no solamente de nuestra entidad, sino de todo México, se transforman y evolucionan y tienen cambios con el paso de los tiempos. Nunca vamos a poder hablar de una tradición tan pura como que comenzó en el siglo XIX, la misma tradición al día de hoy. Las tradiciones cambian, las tradiciones se transforman. Lo que sí es que la Noche de Rábanos es por excelencia la fiesta máxima de la ciudad de Oaxaca, de la capital de Oaxaca, en las épocas decembrinas. Y es una fiesta llena de alegría, llena de paseos de las personas por los diferentes puestos o expositores. Se llena toda esta parte de mucha gente que empieza a fluir con el paso de la noche, con el paso de las horas nocturnas, para poder visualizar cada uno de los trabajos que las y los artesanos en esta categoría realizan en esa noche y exponen en esa noche. Lamentablemente este año no podremos tener esa tradición como nos hubiera gustado, y que ha sido una tradición de más de 100 años en nuestra capital, pero seguramente que el próximo año estaremos disfrutando de esta tradición que hace parte de toda la festividad, las festividades decembrinas en nuestra capital, en nuestra ciudad capital y por supuesto en nuestro estado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña cápsula de Oaxaca en su historia, donde hablamos de la tradición de la Noche de Rábanos. Yo soy Ernesto Martínez, les deseo lo mejor para estas fechas decembrinas y nos estamos viendo en otra cápsula más de este apartado de Oaxaca Tiene Cultura. Los invitamos a seguir las redes de Oaxaca Tiene Cultura y los invitamos también a seguir las redes de Ocotlán en su historia. Muchísimas gracias y un abrazo a todas y todos.